página 211. Soy Julián Albornoz, me pueden encontrar en Twitter como @albornoz y las demás redes sociales a través de about.me/albornoz. Protocolo del capítulo de monitoreo y verificación, coordinación del MMIV del Acuerdo de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, CFHBD, y dejación de las armas, DA. Coordinación del mecanismo de monitoreo y verificación MMIV por parte del componente internacional. El comunicado conjunto número 65 del 19 de enero de 2016 establece que el componente internacional del mecanismo de monitoreo y verificación MMIV será quien presida y coordine el mecanismo a todos los niveles, solucione controversias, haga recomendaciones y presente aportes. A su vez, la resolución del Consejo de Seguridad 2261/2016 del 25 de enero de 2016 crea la misión de Naciones Unidas como componente internacional y coordinadora del mecanismo tripartita. Esta coordinación del componente internacional se lleva a cabo en un marco donde los tres componentes del mecanismo de monitoreo y verificación MMIV tienen su cadena de mando independiente. El componente gubernamental reporta al gobierno nacional, el componente de las FARC-EP a su secretariado, y el componente internacional al secretario general de la ONU por intermedio del jefe de la misión de las Naciones Unidas en Colombia, y por último al Consejo de Seguridad de la ONU. El Grupo de Conducción Nacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación MMIV está compuesto por un jefe y un adjunto de cada uno de los componentes. Este grupo de conducción es responsable de la generación colectiva del mecanismo bajo la coordinación del componente internacional. Las funciones de solución de controversias, de formulación de recomendaciones y de verificación internacional del cumplimiento de los compromisos en el acuerdo del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, CFHBD, y dejación de las armas, DEA, quedan a cargo del componente internacional. En ese marco, la autoridad y las obligaciones de la coordinación del componente internacional a nivel local, regional y nacional incluyen lo siguiente: reuniones y toma de decisiones. A solicitud de los componentes nacionales, Gobierno Nacional y FARC-EP, o por iniciativa propia, el componente internacional realiza la convocatoria de las reuniones tripartitas. Para el buen desarrollo de las reuniones, la coordinación prepara la agenda en consulta con los demás componentes y la somete a su aprobación. La coordinación modera las discusiones. La coordinación del componente internacional redacta los borradores de conclusiones y decisiones de la reunión, los somete a la aprobación formal del grupo de conducción tripartita y posteriormente transmite las conclusiones aprobadas a los interesados. La coordinación del componente internacional tiene la responsabilidad de redactar las minutas de las reuniones y las somete a aprobación del grupo de conducción. Copias de las minutas se distribuyen a cada componente. Preparación de informes y reportes. La coordinación del componente internacional prepara los borradores de reportes sobre las actividades del mecanismo de monitoreo y verificación MMIV a nivel local, regional y nacional. Integra los comentarios y observaciones de los miembros de los equipos locales, regionales y nacional respectivamente. Somete los informes a la aprobación de los componentes de los grupos de conducción de la instancia respectiva y los transmite a sus destinatarios. Las discrepancias entre los componentes que no se resuelven se someten al nivel superior para su solución. Planteamiento operacional. La coordinación del componente internacional formula propuestas para el planteamiento operacional del despliegue de los equipos MMIV y las somete a consideración de los demás componentes del mecanismo en el grupo de conducción. Seguidamente, lleva a cabo las consultas del caso para hacer los ajustes necesarios, somete la propuesta del plan de actividades a la aprobación de los demás componentes del grupo de conducción y después de aprobada, comunica el plan a los interesados para su ejecución. El componente internacional en cada instancia coordina y verifica el cumplimiento del procedimiento de seguridad establecido para las salidas de las y los integrantes de las FARC-EP relacionadas con el proceso de paz,
a nivel nacional y regional que hace referencia al acuerdo del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, CFHBD, y dejación de las armas, DA. El componente internacional cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo de manera eficiente su función de coordinación del mecanismo de monitoreo y verificación MMIB. Este podcast es una producción colaborativa. Presentada por elsiglo21eshoy.com. Suscríbete y comparte este podcast.